Muy bien, entonces nada más para recordar, recordemos que ya habíamos determinado cuándo una función era integrable. Entonces, voy a estar prevenido. Es que no sé, no está cargando mucho la tableta, entonces si es necesario, si veo que se empieza a apagar, pues me cambio a la otra al otro equipo. Bueno, entonces, recordemos que habíamos dicho que una función f que va de un intervalo cerrado a coma b a los reales acotada es integrable si el supremo de las sumas inferiores de f respecto de pues, cualquier partición, p es partición de del intervalo a, b era igual a el ínfimo de las sumas superiores. ¿Ok? Igual, ¿no? Tal que P es partición del intervalo a, B. Entonces vimos que cuando los dos valores son iguales, dijimos que ambos existen, que siempre el supremo de las sumas inferiores es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. Esa desigualdad la probamos, que siempre se cumplía, y cuando se daba la igualdad, entonces decíamos que nuestra función era integrable, ¿ok? Y ya la notación que usamos es esta que acabamos de mencionar, que les estoy presentando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita para continuar con el tema de integración es que veamos a partir de la definición un par de ejemplos. Bueno, de hecho vamos a ver un poco más de funciones que son integrables, y también les voy a presentar un ejemplo de una función que no es integrable. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Sea f, por ejemplo, una función constante. Consideren f del intervalo a, b a los reales una función constante. Digamos, f de x es igual a c, donde c es un número real, cualquiera. O sea, fíjense, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cualquiera. Nada más pedimos que sea una función constante. Entonces, lo que aseguramos es que f es integrable. ¿Ok? Y es más, podemos nosotros obtener el valor de la integral. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que efectivamente es integrable. Y ser integrable significa que probemos que el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores. Pero es más, vamos a ver que se cumple una propiedad todavía más fuerte que esa igualdad. Vamos a tomarnos P cualquier partición. Entonces, al tomarnos una partición cualquiera, pues tenemos que decir quién es, ¿no? Digamos T sub 0, T sub 1, etcétera, hasta T sub n. Tómense una partición del intervalo cerrado a, b, donde pues a es igual a T sub 0, que es menor que T sub 1, etcétera, hasta T sub n. T sub n que es igual a b. ¿Ok? Vamos a tomarnos cualquier partición, ¿de acuerdo? Y vamos a ver para cualquier partición P qué ocurre con la suma inferior y qué ocurre con la suma superior. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver el siguiente.
el siguiente resultado. ¿Cómo calculábamos la suma superior, la suma inferior, perdón, de F respecto de P? Por definición, ¿quién era la suma inferior? ¿Recuerdan? Era la sumatoria, ¿no, profe? Espere. Ajá. Desde I igual a 1 Hasta N. N. Ajá. De los... Es suma inferior, ¿verdad? De los M sub Sí. I por delta Minúscula. sub I. Ajá. Por delta sub I. Ajá. Por delta sub I. ¿Le ponemos delta sub I o delta sub X sub T? ¿Era delta sub I? Yo lo tengo así, profe, como delta sub Ok. I. Ok, entonces por delta sub I, sí, lo habíamos puesto así. ¿De acuerdo? Donde, nada más recordar que M sub I era el ínfimo de F de X, tal que X estaba en el intervalo T sub I menos 1, T sub I. Sí, nada más recordemos eso. ¿De acuerdo? Pero la función es constante. Entonces, si la función es constante, la función siempre vale C. Entonces, el ínfimo del conjunto que tiene por único elemento al C, pues va a ser C. ¿De acuerdo? Porque la función es constante. Entonces, finalmente lo que nos queda es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de C por delta sub I. Que al final, si ustedes sustituyen el delta sub I por lo que vale, les queda la suma desde I igual a 1 hasta N. El C es una constante, lo pueden sacar de la sumatoria. Y el delta sub I, pues no es otra cosa que T sub I menos T sub I menos 1. Esa es la longitud del subintervalo. Pero lo que obtienen aquí es lo que ustedes llamaban en su curso de teoría de ecuaciones una suma telescópica. Entonces, lo único que va a quedar cuando hagan todas las sumas, si recuerdan en las sumas telescópicas, pues es simplemente el último valor menos el primer valor. Es decir, les va a quedar T sub n menos T sub 0, que no es otra cosa que C por B menos A. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Por lo tanto, pues resulta que la integral inferior de F, pues es el supremo de todas las sumas inferiores. Pero ya vimos que todas las sumas inferiores, sin importar quién es la partición, siempre nos van a dar lo mismo, porque este valor lo obtuvimos sin importar de qué partición partiéramos. Entonces, todas las sumas inferiores siempre van en lo mismo, que es C por B menos A. Y entonces cuando calculen el supremo, pues va a ser C por B menos A. ¿Ok? Análogamente, y lo voy a escribir en la siguiente pantalla, análogamente, si ustedes calculan la suma superior, pues les va a quedar una sumatoria desde I igual a 1 hasta N de M sub I mayúscula por delta I. ¿Ok? Pero, pues nos va a quedar exactamente lo mismo. Les va a quedar la suma desde I igual a 1 hasta N de MI mayúscula por delta sub I. Donde M sub I mayúscula, ahora este es el ínfimo de las sumas superiores, digo, de las sumas superiores, es el supremo, perdón, es el supremo de f de x, tal que x pertenece al intervalo t sub i menos 1, t sub i. Pero otra vez, f de x siempre vale c porque es constante, entonces el supremo del conjunto que solo tiene al c, pues es c. Y es exactamente el mismo resultado, ya nada más lo voy a escribir, es la suma desde i igual a 1 hasta n de c por delta i. Y por las operaciones que hicimos hace ratito, pues es c por b menos a. ¿Ok? Por lo tanto,
pues la integral superior de f, que es el ínfimo de todas las sumas superiores, tal que P es partición de el intervalo cerrado A, B, pues es, como estas sumas superiores siempre son este valor, pues el ínfimo de ese conjunto va a ser C por B menos A. Entonces, hemos probado, con todo lo que hicimos acá, hemos probado que la integral superior de f coincide con la integral inferior de f, y de hecho ya encontramos cuánto vale. Vale C por B menos A. Por tanto, pues f es integrable y la integral de A a B de f pues es C por B menos A, que esencialmente es lo que nos hubiéramos esperado, ¿no? Si fuera una función constante con C mayor que 0, pues este es precisamente el área del rectángulo, como ya lo habíamos visto en otra ocasión. Y si la C es negativa, les va a quedar una integral negativa. ¿Ok? Así se vería, ¿no? Si el C fuera positivo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, mencionó algo de una suma es que no recuerdo bien no recuerdo el concepto que mencionó. Telescópica. Ajá, ¿podría repetir esa parte, por favor? Sí, claro, que cuando ustedes tienen una suma, en general, si ustedes tienen una suma desde i igual a 1 hasta n, de a sub i menos a sub i menos 1, en general, si ustedes desarrollan esta suma, ¿quién sería? Pues sería, cuando i vale 1, sería a1 menos a0, más cuando i vale 2, sería a sub 2 menos a sub 1, más el siguiente sería a sub 3 menos a sub 2, más, y en general, bueno, el último, cuando i vale n, sería a sub n menos a sub n menos 1. En este tipo de sumas, que se llaman sumas telescópicas, lo que va ocurriendo es que muchos términos se van eliminando. Por ejemplo, este A1 se elimina con el menos A1 que está aquí. Este A sub 2 con el menos A sub 2 que está aquí. El A sub 3 se va a eliminar con un menos A sub 3 que está por acá. Este menos A sub n más 1 se eliminó con algún A sub n, menos A sub n menos 1 se eliminó con algún A sub n menos 1 que apareció en del i anterior. Y resulta que en este tipo de sumas lo único que les queda es este término, que sería el A sub n, menos este, que sería el A sub 0. ¿Sí? Y eso pasa siempre en este tipo de sumas, que se llaman sumas telescópicas. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, en este ejemplo incluso tuvimos la suerte de que nuestra integral se pudo hallar. La integral fue C por B menos A, porque es precisamente el supremo de las sumas inferiores que coincidió con el ínfimo de las sumas superiores. Vamos a ver un ejemplo de una función que no es integrable. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el anterior en el ejercicio que acaba de terminar, dijo que m minúscula i era igual al intervalo de t es i menos 1, ti. En el otro es lo mismo, porque... Pero, sí, pero el m sub i minúscula es el ínfimo de las imágenes, o sea, de los puntos de la forma f de x, donde x está en el intervalo. Y m sub i mayúscula es el supremo. Ok, entonces, digamos que lo que se multiplica c por b menos a, no cambia el orden, o sea, queda en ambos de la misma forma. Sí, porque en este caso el mi minúscula y el mi mayúscula coinciden para cada índice i, en este caso. Ok, gracias. Sí, de nada. Vamos a considerar la siguiente función. Vamos a considerar f
De hecho, vamos a considerarla en un intervalo específico, digamos, del intervalo 0, 1, bueno, vamos a ponerle del 0, 2, por ejemplo, a los reales. En realidad el intervalo no importa. Dada por, y fíjense en esta función, f de x que sea igual a 1, si x es un número racional en el intervalo 0, 2, y 0 si x es un número irracional, es decir, es un número que no es racional, en el intervalo 0, 2. ¿Ok? ¿Cómo se vería la gráfica de esta función? O sea, nuestra función solo puede tomar dos valores, 0 o 1. Por ejemplo, pues para el 0, aquí está el 0 y aquí está el 2. Para el 0 y para el 2 la función vale 1 porque tanto el 0 como el 2 son racionales. Y entonces todos los racionales que se puedan encontrar entre 0 y 2, al evaluar la función en ellos, les va a dar como resultado 1. Entonces como que aquí va a haber muchos puntitos, ¿no? Uno por cada racional. Algo así, ¿no? Pero también hay muchos irracionales entre 0 y 2. Por ejemplo, por decir algo, el raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional. Entonces, cuando evalúen la función en raíz de 2, la función ahí vale 0. ¿Sí? Y hay todos los irracionales, cuando los evalúen, su resultado es 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es una función, a esta función se le conoce como la función de Dirichlet. Voy a poner aquí. Se conoce como la función de Dirichlet. Entonces, esta función está acotada, pues sí, porque la imagen pues solo toma dos posibles valores, 0, 1, está acotada por el 1. Está definida en un intervalo cerrado y acotado. La pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente: ¿es f integrable? ¿Es f integrable? Pues tendríamos que analizar qué ocurre con las sumas superiores y con las sumas inferiores. Igual, vamos a ver aquí que no hay problema. Tomemos cualquier partición y veamos qué pasa con esa partición. Entonces, voy a empezar aquí la verificación. Tómense una partición cualquiera, igual que hace ratito, ¿no? T sub 0, T sub 1, T sub n, una partición del intervalo 0, 2, donde el 0 que sea T sub 0, que es menor que T sub 1, etcétera, que es menor que T sub n, que es igual a el 2. ¿Ok? Tómense cualquier partición. Yo voy a poner aquí P sub 0. Tómense cualquier partición. Ahora, si calculamos la suma inferior de f respecto de P sub 0, otra vez, por definición, es la suma desde i igual a 1 hasta n de m sub i por delta sub i. ¿De acuerdo? Donde, y a ver, m sub i es el ínfimo de f de x, tal que x pertenece al intervalo t sub i menos 1, t sub i. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el ínfimo de las imágenes en el intervalo t sub i menos 1, t sub i? Bueno, piénsenlo si quieren del primer subintervalo, pero eso va a aplicar siempre. Imagínense que aquí está t sub 0, o bueno, en general, imagínense que aquí está t sub i menos 1 y por aquí está t sub i. Y entonces nos interesa analizar qué pasa en este intervalo. La función en cualquier punto solo puede tomar dos valores, 0 o 1. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar en ese intervalo? 0. 0, profesor. 0. ¿Por qué razón? Por algo que ya probamos la primera semana, por la densidad de los irracionales. Sin importar qué intervalo se tomen, en ese intervalo va a haber irracionales. Entonces, no importa qué tan pequeño o grande sea el subintervalo, ahí hay irracionales.
Entonces va a haber puntos donde la función valga 0. Como va a haber puntos donde la función valga 0, pues va a ser 0. Y aquí vamos a poner, pues, bueno, 0, y vamos a poner lo voy a poner nada más, por la densidad de los irracionales, ¿ok? Entonces esto se va a convertir en la suma desde i igual a 1 hasta n de 0 por delta i, pero pues eso es 0. 0 por cualquier cosa da 0 y sumar tantas veces como queramos 0 da 0. Por otro lado, bueno, por lo tanto, pero fíjense que eso lo obtuvimos para cualquier partición. Entonces la integral inferior de f, que es el supremo de las sumas inferiores, como para cualquier partición P, esa suma inferior es 0, entonces el supremo del conjunto que solo tiene al 0 es 0. Y ya, ¿no? Entonces ya tenemos que la integral inferior es 0. Por otro lado, si ustedes ahora calculan la suma superior de f respecto de p sub 0 sería la suma desde i igual a 1 hasta n de m sub i mayúscula por delta i. Otra vez, ¿no? Donde m sub i mayúscula ahora es el supremo de f de x, tal que x pertenece al intervalo t sub i menos 1, t sub i. ¿Cuánto vale ese supremo? Si ustedes se fijan en el mismo intervalo, en el t sub i menos 1, t sub i, ¿cuál es el valor más grande que toma la función ahí? 1. 1 por la densidad de los racionales, porque no importa qué tan pequeño o grande sea el intervalo, ahí hay racionales y la función evaluada en los racionales es 1. Entonces, por esa razón, esto es 1. Y lo podemos justificar simplemente por la densidad de Q. ¿Ok? Entonces, esto les queda la suma desde i igual a 1 hasta n de delta sub i, que otra vez, como lo hicimos hace rato, pues esto sería t sub n menos t sub 0. Y t sub n menos t sub 0 simplemente es 2 menos 0, que es 2. ¿Ok? Es una suma telescópica. Bueno, lo mismo, nada más va a quedar el último término menos el primero. T sub n menos t sub 0. Entonces, pero esto lo podemos garantizar para cualquier partición. Para cualquier partición, la suma superior es 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la integral superior de f, que es el ínfimo de las sumas superiores, tal que P es partición del intervalo AB, pues simplemente es el ínfimo del conjunto que solo tiene al 2, es 2. Se cumple que la integral inferior de f, que es 0, es menor estricto que 2, que es la integral superior de f. Y pues ya probamos que la integral inferior es diferente de la integral superior, con lo cual f no es integrable. Y ya está. ¿Sí está bien? Entonces la función de Dirichlet es un ejemplo de una función acotada que no es integrable. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, pero ¿podría regresar a la anterior, por favor? Sí, claro. La idea es que en esta sesión les veamos otro ejemplo de una función integrable un poquito más interesante. Aquí estos nos sirvieron para mostrar un ejemplo de algo que sí es integrable, incluso diciendo cuál es la integral y de algo que no lo es. Pero el otro es más interesante en algún sentido porque aquí, si se fijan, las particiones no jugaron mucho. O sea, finalmente, sin importar de qué partición se tratara, siempre nos daba el mismo resultado.
Por supuesto, eso no pasa siempre. Y entonces, en algunos casos será útil no perder de vista la partición adecuada que nos va a servir para probar alguna propiedad de integrabilidad. A ese resultado quiero llegar en esta clase. Nos falta todavía un resultado auxiliar que también ahorita se los voy a presentar y ya les muestro la existencia de otras funciones integrables y a ustedes se les va a quedar una ya en una tarea que yo espero hoy terminar de elaborarla y se las mando para que ya empiecen a resolver los primeros ejercicios de integrabilidad. Bueno, la proposición siguiente no es difícil de demostrar y ahorita vamos a ver cómo hacerlo. A ver. Tómense una función f que va del intervalo a, b en los reales, una función, y aquí vamos a decir desde el principio que sea una función integrable, ¿ok? Ya ustedes ya saben que es integrable, lo que esto significa, y vamos a suponer lo siguiente, tomen m minúscula y m mayúscula, números reales, de tal forma que para cualquier x en el intervalo cerrado a, b, se cumple que m es menor o igual que f de x y f de x es menor o igual que m mayúscula. Entonces, lo que vamos a probar es que la integral de a b de m es menor o igual que la integral, no, perdón, entonces, de hecho, bueno, sí va a ser eso que les acabo de poner, pero ya podemos decir quién es. M por b menos a es menor o igual que la integral de a b de f, y esto es menor o igual que m mayúscula por b menos a. ¿Ok? Vamos a ver que esas dos desigualdades se pueden garantizar. Ahorita les voy a poner un dibujo para que veamos por qué, pues sí es de esperarse que ese resultado se tenga que cumplir. Entonces, vamos a demostrar este resultado. ¿Ok? Ahorita les pongo el dibujo y ustedes me van indicando cómo lo podrían demostrar. Y ya paso a un resultado importante que va a ser un criterio de integrabilidad que nos va a ser útil para varios resultados posteriores. A ver, entonces, ¿cuál sería la idea de lo que dice, bueno, geométricamente lo que está indicando este resultado? Lo que nos está diciendo es lo siguiente, dice, considera tu función, consideremos la gráfica de la función, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, vamos a considerar que por aquí está A, por aquí está B, aquí tenemos M minúscula, lo voy a dibujar acá para que se pueda visualizar. En realidad M minúscula y M mayúscula pueden ser cualesquiera números, y por aquí está M mayúscula, ¿ok? Entonces, lo que nos dice es que f de x está entre m minúscula y m mayúscula, entonces la gráfica pues anda por acá, ¿sale? Sin importar el x que ustedes se tomen entre a y b, f de x, que sería la altura, está entre m minúscula y m mayúscula. Entonces, geométricamente, cuando calculamos la integral, ya lo hemos mencionado, cuando calculamos la integral, geométricamente es el área encerrada entre la curva, el eje X, la recta X igual a y la recta X igual a B. Entonces sería lo que está debajo de la curva verde, ¿ok? Dice, bueno, pues si tú sabes que tu función está encerrada, o la imagen está entre m minúscula y m mayúscula, el área que estás buscando tiene que ser mayor o igual que el área del rectángulo que está por debajo, lo voy a poner en verde, por ejemplo, de este rectángulo, ¿ok? Tiene que ser menor o igual que ese rectángulo, el área de ese rectángulo, pero tiene que ser mayor o igual que el área, mayor o igual que el área
de un rectángulo amarillo que tendría esta área. ¿Sí está bien? Y entonces el área que nos interesa, que voy a poner en azul, que es esto que estoy marcando, pues tiene que ser mayor o igual que el área del rectángulo más pequeño, pero menor o igual que el área del rectángulo más grande. Eso es lo que diría el resultado. ¿Sí? Y es lo que nos dice esta desigualdad, que la integral es mayor o igual que el área del rectángulo más pequeño, pero menor o igual que el área del rectángulo más grande. ¿Sí está bien? Sería al revés. No, más bien si es así, ¿no? Es mayor o igual que el área del rectángulo. A menos que lo haya dicho yo al revés, pero Es que, sí, es que lo dijo al revés, profe. Ah, ok, perdón. Bueno, esa es la idea de de lo que dice el resultado. Pero ¿cómo podrían ustedes demostrar ese resultado? ¿Alguna idea para demostrar este resultado? Pues vamos a tomar una partición cualquiera. ¿Sí? ¿Perdón? Iba a decir que podríamos demostrarlo por contradicción, ¿no? Podría ser, pero a lo mejor hacerlo por contradicción sería un poquito más complicado, porque hacerlo por contradicción sería suponer que alguna de las desigualdades no se cumple y entonces de eso tratar de llegar a una contradicción, pero una contradicción con algún supremo o ínfimo, porque esa es la idea de lo que hay detrás de la integral. Entonces, podría ser intentarlo, pero vamos a ver si tomando una partición cualquiera, el resultado nos ayuda para concluir lo que queremos. Tómense una partición cualquiera del intervalo A, B, donde pues otra vez, ¿no? A es igual a T sub 0, que es menor que T sub 1, etcétera, que es menor que T sub n, que es B. Entonces, lo que podemos asegurar es que para todo I mayor o igual que 1 y menor o igual que n, ¿cómo se comportan el m sub i minúscula con respecto a m y con respecto a m mayúscula? O bueno, si quieren nada más con m minúscula, con m mayúscula, por ejemplo. Pues M en minúscula es menor o igual. Que m mayúscula, ¿verdad? Sí. Y de hecho lo vamos a poner también por abajo. Y mayor o igual que m minúscula. ¿Sí está bien? Por lo tanto, si ustedes hacen la suma desde i igual a 1 hasta n de m minúscula por delta i, esto tiene que ser menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n de m sub i minúscula por delta i. Y esto es menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n de m mayúscula por delta i. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Pero otra vez, del lado izquierdo, el m es una constante, sale de la sumatoria y les queda una suma telescópica, lo mismo que hicimos hace rato, cuando no era m, era c. Entonces ya nada más lo voy a poner, esa es la misma operación que hicimos hace rato. Del lado izquierdo les va a quedar que m por b menos a, esto va a ser menor o igual, ¿sí está bien? Y lo que tenemos de este lado va a ser igual a la suma inferior, ¿sí está bien? De f respecto de p, y esto es menor o igual que m mayúscula por b menos a. ¿Sí están de acuerdo? M Vamos a... minúscula. ¿Perdón? Preguntar que si la M mayúscula y la M minúscula son números, ¿verdad? Sí, son números. Quién sabe cuáles son, pero uno es una cota inferior y otro es una cota superior de las imágenes. ¿Ok? Fíjense en esta desigualdad que tenemos acá, esta que les estoy marcando a la derecha. Entonces, la última desigualdad o esta última desigualdad
esta última desigualdad establece que M por B menos A es cota superior. Como esta desigualdad se cumple para cualquier partición, igual si quieren aquí le pongo P sub 0 para nada más indicar que es para esta partición, pero es una partición arbitraria. Y lo que estamos viendo es que M mayúscula por B menos A es mayor o igual que la suma inferior. Entonces, pero para cualquier partición. Entonces, este M por B menos A es cota superior del conjunto de todas las sumas inferiores, donde P es partición del intervalo A, B. ¿Sí está bien? De lo cual se sigue, si es cota superior, pues tiene que ser mayor o igual que el supremo del conjunto. Entonces, de lo cual se sigue que la integral inferior de F, que es el supremo de las sumas inferiores, tiene que ser menor o igual que M mayúscula por B menos A. Y ya probamos que esto ocurre, pero es más, la integral inferior, como la función es integrable, es lo mismo que la integral de la función. ¿Sale? Entonces ya probamos que la integral es menor o igual que M mayúscula por B menos A. De la misma forma, pero ahora trabajando con la desigualdad inferior, pero pensando ahora en las sumas superiores, vamos a tener la otra desigualdad. Entonces, análogamente, se cumple que M minúscula por B menos A es menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta N de M sub I mayúscula por delta I, y esto es menor o igual que M por B menos A. O sea, es lo mismo, nada más que ahora lo trabajaríamos con el M sub I mayúscula. ¿Sí está bien? Esto lo que nos va a implicar lo anterior implica que M por B menos A es cota inferior de el conjunto. Déjenme poner quién es esa suma de en medio, pero pues pueden ustedes observar que esa suma de en medio pues es la suma superior, ¿no? Entonces tenemos que M por B menos A es menor o igual que la suma superior de F respecto de P, y es menor o igual que M mayúscula por B menos A. Entonces, lo anterior implica que M por B menos A, y eso nada más de esta desigualdad. O sea, sí tenemos las dos desigualdades, pero nada más nos interesa considerar esta desigualdad. Lo anterior implica que M por B menos A es cota inferior de el conjunto de todas las sumas superiores, tal que P es partición de A, B. Con lo cual, concluimos que M por B menos A pues tiene que ser menor o igual que el ínfimo, porque acuérdense que el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Tal que P es partición del intervalo AB, pero esta es la integral superior de F, que finalmente pues es la integral. La función es integrable, entonces coincide con la integral. Entonces ya hemos probado, por una parte, que M minúscula por B menos A es menor o igual que la integral,
Y antes ya habíamos probado que m mayúscula por b menos a es mayor o igual que la integral. Entonces ya probamos las dos desigualdades. ¿Sí? ¿Está bien? Y con eso ya acabamos nuestra demostración. ¿Preguntas con este resultado? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo todavía lo estoy procesando, pero ahorita si me surge una duda voy a preguntar. Ok. Fíjense por qué la importancia de tener claros las nociones de ínfimo y de supremo. Porque por los resultados que hemos visto y por los que vamos a ver todavía, la integral está definida en términos de ínfimos y de supremos. Entonces es importante por eso que esa idea o esa noción de cotas, de ínfimos, de supremos, de cómo ver que algo es ínfimo o supremo, lo tengamos presente, porque pues muchos resultados recaen en esta idea de ínfimos y de supremos. El siguiente resultado que les voy a presentar es un resultado interesante porque recordarán ustedes de su curso de cálculo diferencial que, por ejemplo, la existencia de un límite se podía establecer en términos de una definición o una caracterización con épsilon y deltas. Y entonces muchos resultados pues recaían en trabajar con épsilon y deltas, y etcétera, ¿no? Bueno, eso ya ustedes lo estuvieron haciendo el curso pasado. Hay un lema que es el siguiente que les voy a demostrar, que incluso en algunos textos lo conocen como el criterio de Cauchy. Y este lema les va a dar una caracterización de las funciones que son integrables. Entonces, vamos a demostrar este resultado y la recomendación es que lo tengan presente porque en muchos casos va a ser una herramienta, un resultado útil para probar que algo es integrable o que algo no es integrable, tomando su negación. Una función f que va de un intervalo cerrado a, b a los reales acotada es una función integrable. Es una función integrable si solo si cumple la siguiente condición. Lo voy a poner en otro color, en rojo. ¿Qué condición debe de cumplir? Va a ser usando épsilon. Para cada épsilon mayor que 0, existe P sub épsilon partición del intervalo cerrado a, b, tal que la diferencia entre la suma superior de f respecto de la partición menos la suma inferior de f respecto a la partición es menor que épsilon. ¿Sí? O sea, esencialmente lo que nos está diciendo, la función es integrable si, sin importar qué tan pequeño tomes un número positivo, yo te puedo regresar una partición que tal que la suma inferior y la suma superior de f respecto de la misma partición se parecen mucho. Y se parecen tanto que la diferencia entre estas sumas es menor que el épsilon que tú me diste. Por supuesto que si ustedes cambian de épsilon, seguramente tendrán que ir en búsqueda de otra partición. Entonces, por eso el subíndice en la P de partición, porque sí es importante saber de qué épsilon se trata, o sea, cuál épsilon nos interesa considerar, y entonces sí podemos proponer una partición que cumpla esta condición. ¿Ok? ¿Preguntas con este resultado? ¿Cree que lo podamos ver gráficamente? Sí, claro que sí. Déjenme poner a cargar la computadora. Sí, claro que sí. Gracias.
Profe, no lo escucho. Ay, perdón. Cuando la función es integrable, lo que tenemos es que las sumas inferiores y las sumas superiores se van aproximando cada vez más a un valor común, ¿no? Que es el valor de la integral. Entonces, lo que dice el resultado es lo siguiente. Dice, alguien nos da un épsilon mayor que 0. Vamos a pensar que épsilon es igual, por decir algo, a 0.1. Entonces, o 0.5. Entonces dice, bueno, 0.5 es más o menos algo así. ¿Sale? Pensando que estamos tomando como unidad a todo esto. Entonces, ese es lo que vale nuestro épsilon. Cuando la función es integrable, resulta que el supremo de las sumas inferiores es el valor de la integral. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que cuando la función es integrable, la integral no es otra cosa que el supremo de las sumas inferiores. ¿Ok? Bueno, así, ¿no? Con las particiones. Entonces, ustedes pueden encontrar una partición suficientemente fina, de tal manera que si ustedes calculan las sumas inferiores, lo voy a dibujar así un poquito más alejado, para que no sean muchos rectangulitos, pero de tal manera que si ustedes consideran las áreas de los rectángulos que se forman con los ínfimos, entonces esas sumas se parecen mucho a la integral. ¿Sí está bien? Otra vez, porque la integral es el supremo de las sumas inferiores. Y entonces, ustedes pueden encontrar una suma que se parezca mucho a la integral y que difiera en menos de 0.25, por decir algo. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, y así con las demás. Y así con los demás rectangulitos. No pongo todos para no dibujar muchos. Bueno, eso por un lado, porque la función es integrable y la integral es el supremo de las sumas inferiores. Recuerden que esa es una idea que también hemos estado usando cuando pensamos en el supremo de un conjunto. Que si ustedes tienen el supremo de A, por muy poquito que se muevan a la izquierda, pueden encontrar un elemento del conjunto cerca del supremo y que rebase de hecho a ese puntito. Entonces, por eso que les estoy mencionando. Por otro lado, también sabemos que la integral, al ser la función integrable, coincide con la integral superior. Y si coincide con la integral superior es porque es el ínfimo de las sumas, es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces va a ser el ínfimo de todas las sumas superiores. La misma idea, ¿no? Como es un ínfimo, eso también lo vimos cuando vimos ínfimos y supremos, por muy poquito que se muevan a la derecha, ustedes pueden encontrar un elemento del conjunto, es decir, una suma superior, bla, 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 ¿no? Entonces, eso les daría otra partición. En realidad, en principio no tiene por qué ser la misma. Eso les daría otra partición, la voy a poner en amarillo. De tal manera que cuando ustedes consideren, ahora lo voy a dibujar con amarillo, de tal forma que cuando ustedes consideren las sumas superiores, que en este caso serían la suma de las áreas de los rectángulos que determinan los supremos, ¿ok? Esa suma se parezca mucho al ínfimo, tanto que, por ejemplo, la diferencia sea menor que 0.25, otra vez, ¿no? 0.25 nos sirvió para una partición por abajo y 0.25 para una partición por arriba. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Otra vez, ¿por qué sabemos que existe una partición que nos sirva para por abajo y una por arriba? Pues porque me estoy moviendo un poquito antes del supremo o un poquito después del ínfimo. ¿De acuerdo?
¿Cuál partición creen ustedes que nos va a servir? O sea, esta es una idea intuitiva, ahorita lo tenemos que escribir formalmente, pero esa es la idea de la prueba. ¿Cuál de las, será que alguna de las dos nos sirve o necesitamos una que se pueda obtener a partir de las dos? Nos vamos a usar una idea que habíamos usado en alguna otra ocasión. Podemos hacer un refinamiento que refine a las dos al mismo tiempo. Esencialmente eso no es otra cosa que tomar la unión de las particiones. Y entonces lo que vamos a ver es que al tomar esa nueva partición, que sería tomar todos los puntitos, eso nos va a dar una partición más fina que las dos, y esta es justamente la que estábamos buscando. Por abajo, como suma inferior, va a estar todavía mucho más cercana de la integral que la partición negra, y por arriba va a estar también mucho más cerca del valor real que la partición amarilla. Y esa va a ser la partición que estábamos buscando. Y esa partición, por una parte, va a estar muy cerca por arriba y por abajo de la integral real, y por otro lado, al hacer la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de la misma partición, el resultado va a ser menor que el épsilon que habíamos tomado. Esa es la idea, ¿ok? Que sin importar el épsilon que ustedes se den, se pueden encontrar una partición lo suficientemente fina para que la diferencia entre lo que pasa por abajo y lo que pasa por arriba respecto de la misma partición sea tan pequeño como queramos. ¿Sí está bien? ¿Sí queda clara la idea de lo que queremos demostrar? Sí, profe. Bueno, ahora sí vamos a hacer la demostración. Entonces, vamos a tomar a I igual a la integral. Vamos a tomar a I como la integral de A a B de F. ¿Ok? Es decir, estamos suponiendo que bueno, déjenme poner primero, supongamos que F es integrable y sea I la integral. Supongamos que F es integrable y sea I igual a la integral. ¿Ok? Entonces, como es un sí solo sí, tenemos que probar pues una de las implicaciones, sea épsilon mayor que cero. Alguien les da un épsilon mayor que cero, entonces lo que tenemos que probar para ese épsilon es que hay una partición que hace esto que queremos. ¿Sí está bien? Entonces, sea épsilon mayor que cero. Entonces, como I es igual a la integral inferior de F, o sea, es la integral, pero al final la integral coincide con la integral inferior o la integral superior cuando es integrable. Entonces, como I es igual a la integral inferior de F, que es igual, otra vez, que es igual a el supremo de las sumas inferiores, etcétera, etcétera. Entonces, existe P sub 1 partición del intervalo cerrado A, B, de tal manera que I menos épsilon sobre 2 es menor estricto que la suma inferior de F respecto de P sub 1, y esto es menor o igual que I. ¿Ok? Ya lo acabo de mencionar, ¿no? Y es el supremo, es la más pequeña de las cotas superiores. El I menos épsilon sobre 2, pues ya no puede ser el supremo. Ese resultado ya lo habíamos visto también cuando vimos ínfimos y supremos. Entonces eso les da una partición P sub 1. ¿Ok? Análogamente, como I es igual a la integral superior de F, que es igual a el ínfimo de las sumas
superiores con respecto de todas las particiones, existe P sub 2 partición de el intervalo cerrado A, B, tal que, ahora, si ustedes consideran I más epsilon sobre 2, como el I es el ínfimo de las cotas, digo, es la más grande de las cotas inferiores, el I más epsilon sobre 2 ya no puede ser cota inferior. Entonces, por eso existe un elemento del conjunto que es mayor o igual que I, pero menor estricto que I más epsilon sobre 2. ¿Ok? Eso es lo que tenemos, por ser supremo y por ser ínfimo respectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces simplemente vamos a tomar como P sub epsilon igual a la unión. Eso ya lo hicimos también, ya vimos que ese era un refinamiento común. Entonces, P sub epsilon es refinamiento común de P sub 1 y P sub 2. ¿Ok? Se cumple. Entonces, se cumple entonces lo siguiente. Bueno, otra vez, aquí vamos a usar resultados que ya habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos una desigualdad que nos va a interesar, esta que estoy marcando aquí. Aquí tenemos otra desigualdad que nos va a interesar y van a aparecer dos desigualdades más que se van a cumplir por resultados anteriores que ya habíamos visto. Entonces, esta desigualdad, la primera y la otra que estoy marcando, van a aparecer y vamos a ver qué más. Y menos epsilon sobre 2 es menor estricto que la suma inferior de F respecto de P sub 1, y esto va a ser menor o igual que la suma inferior de F respecto de P. ¿Por qué se da esa desigualdad? ¿Quién me dice? Esto es menor o igual que I, esto es menor o igual que la suma superior de F respecto de P, que es menor o igual que la suma superior de F respecto de P sub 2, que es menor que I más epsilon sobre 2. A ver, rápidamente vemos qué pasó. Esto ya lo teníamos, esta desigualdad ya la teníamos. ¿Esta desigualdad por qué se cumple? Lo obtuvimos cuando refinamos a P, ¿no? Y le añadimos un punto en la partición. Bueno, eso lo hacíamos con 1 y después lo generalizamos para cualquier cantidad de puntos, ¿no? Este resultado ya lo teníamos. Cuando alguien refina a otra partición, la suma inferior es más grande, mayor o igual. Esta desigualdad, ¿por qué se cumple? ¿Quién me dice? Creo que es por la integral, ¿no? Porque I es la integral como tal, entonces L sería, por la definición de las sumas inferiores, pues es menor o igual al valor original de la integral, y lo mismo para la suma Para superior, esto. solamente que Exacto, al la revés. integral es el supremo de las sumas inferiores. Al ser el supremo, pues tiene que ser mayor o igual que cualquier suma inferior. Y también es el ínfimo de las sumas superiores. Al ser el ínfimo, pues tiene que ser menor o igual que cualquier suma superior. Y esta desigualdad, pues porque al hacer un refinamiento, la partición más fina nos da una suma superior más pequeña. Todas esas desigualdades las justificamos ya con las cosas que hemos visto. Bueno, de lo anterior,
obtenemos que en particular I menos epsilon sobre 2 es menor que la suma superior de F respecto de P y que menos la suma inferior de F respecto de P es mayor estricto que a ver si me conviene así. Ah, no, al revés. Lo estoy poniendo al revés. Aquí esto me diría que la suma superior de F respecto de P es menor que I más epsilon sobre 2 y que menos la suma inferior de F respecto de P es menor que menos I más epsilon sobre 2. La primera desigualdad, pues aquí la tenemos. Este es menor que este. Y la segunda se sigue de que esta suma es mayor estricta que este número. Si multiplican por menos, la desigualdad se invierte y pues llegamos a la desigualdad de acá. ¿Sí está bien? Y entonces combinando ambas desigualdades, obtenemos que pues la suma superior de F respecto de P menos la suma inferior de F respecto de P, pues al sumar a la derecha se van a eliminar I con menos I y epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es epsilon. Y ya tenemos lo que queríamos, ¿sí? Déjenme nada más regresar a ver si si le puse P sub epsilon aquí. Entonces aquí nada más me faltó en donde es P ponerle P sub epsilon, nada más ahí se lo pueden poner. Sí lo había definido así. Y ya acabamos. Ya probamos una de las implicaciones. Probamos que si la función es integrable, entonces existe una partición que hace lo que queremos. Nos falta el recíproco. Nos falta probar que si para todo epsilon, bla, 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 entonces la función es integrable. Vamos a hacer la demostración de la otra implicación, pero por contrarrecíproco. Supongamos, por otro lado, o para probar la otra implicación, voy a poner así, para probar la otra implicación, supongamos que F no es integrable en el intervalo A, B. A ver, ¿qué significa que no sea integrable? Que la integral inferior es diferente a la integral superior, ¿no? Ok, entonces la integral superior de F menos la integral inferior de F, lo vamos a llamar como delta, es mayor que 0. ¿Ok? Son diferentes, pero ya sabemos que la integral superior es mayor o igual que la inferior, entonces, pues la integral superior tiene que ser, en este caso, mayor estricto que la integral inferior. ¿Ok? Entonces, tenemos este resultado. ¿Sale? Entonces, por hipótesis, si elegimos epsilon 0 mayor que 0 y menor que delta, entonces existe
P sub epsilon, partición de el intervalo A, B, tal que la suma superior de F respecto de la partición menos la suma inferior de F respecto de la partición, a ver si nos conviene hacer así. Esto tendría que ser menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Yo creo que más bien aquí tendríamos un detalle, tendría que ser menor que epsilon. Ahora, nosotros sabemos que la suma, la integral inferior de F tiene que ser menor o igual que la suma superior de F respecto de la partición. Pues sí, ¿no? Porque la integral inferior es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces tiene que ser menor o igual que cualquier suma superior, en particular respecto de esta partición. Y lo mismo con el caso de la integral superior. La integral superior respecto de F tiene que ser, bueno, aquí sería al revés, ¿no? Aquí tendríamos que la suma inferior de F respecto de la partición tiene que ser menor o igual que la integral inferior respecto de F. ¿Sale? De esto último, obtenemos que menos la integral inferior de F tiene que ser menor o igual que menos la suma inferior de F respecto de la partición. Por lo tanto, combinando las desigualdades, anteriores, se obtiene lo siguiente. Fíjense, tenemos que la integral, no, ¿dónde está? Aquí era la integral superior, ¿no? Sí, creo que sí lo dije bien, nada más que aquí puse mal la rayita. La integral superior es menor o igual que la suma superior de F respecto de la partición. La integral inferior es mayor o igual que la suma inferior de F respecto de la partición. Si ustedes toman esta desigualdad y esta y las combinan, lo que van a obtener es que la integral superior de F menos la integral inferior de F es menor o igual que la suma superior de F respecto de la partición menos la suma inferior de F respecto de la partición, pero esto es menor estricto que epsilon, que lo habíamos tomado, de hecho menor que epsilon 0, ¿no? Es este de acá, que lo habíamos tomado menor que delta. ¿Sí está bien? Pero aquí vamos a tener una contradicción porque la integral superior menos la integral inferior, pues es precisamente el delta que habíamos definido. O sea, lo que estamos llegando es a que delta, que es la diferencia entre la integral superior y la integral inferior, es menor que delta. Y pues esta es una contradicción. ¿Sí está bien? ¿De dónde vino la contradicción? Pues de suponer que la función no es integrable. Entonces, por lo tanto, F, pues sí tiene que ser integrable. ¿Sí? A ver, me regreso nada más para recapitular.
Vamos a suponer que no es integrable y vamos a llegar a una contradicción. Supongamos que f no es integrable. Entonces, la integral superior menos la integral inferior es un número positivo que llamábamos delta. Después lo que hicimos fue decir, tómate un epsilon 0 menor que delta y mayor que 0. Puede ser, por ejemplo, la mitad de delta. Por la hipótesis, por la condición que estamos suponiendo que cumple f, para ese epsilon 0 hay una partición que hace esto que tenemos acá. Luego vimos que estas dos desigualdades se cumplen. Hicimos la diferencia entre la integral superior y la integral inferior. Esa diferencia es menor o igual que la diferencia de la suma superior menos la suma inferior respecto de la partición, pero eso es menor que epsilon 0 porque así elegimos la partición y epsilon 0 lo habíamos tomado menor que delta. Entonces a la izquierda tenemos delta y eso es menor que epsilon 0 que es menor que delta. Está la contradicción. Y entonces con eso concluimos que efectivamente f es integrable. ¿Preguntas con esta prueba? ¿Dudas? Profe, ¿por qué la integral superior es menor o igual que las sumas superiores? Porque la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces Es es cierto, profe, menor o sí. igual que cualquier suma superior. Sí, profe, ¿Sí? perdón. Bueno, entonces este resultado, esa condición, ténganla ahí presente, créanme, les puede ser útil para varios resultados, y esa es una manera de probar que algo es integrable. Un corolario, les voy a dejar como ejercicio para que lo puedan ustedes intentar. Es el siguiente. F, bueno, una función acotada, el corolario dice lo siguiente. Una función acotada f que va de un intervalo cerrado a, b a los reales es integrable si y solo si cumple la siguiente propiedad. Si y solo si para todo n en los naturales existe P sub n partición de el intervalo cerrado a, b, de tal manera que la diferencia entre la suma superior de f respecto de esa partición y la suma inferior es menor que 1 sobre n. Les voy a poner como, bueno, lo voy a dejar como un ejercicio. Es un corolario porque la prueba es pues relativamente sencilla y lo único que necesitan para demostrar este resultado es la propiedad arquimediana. ¿Ok? Una va a salir rápido dando a epsilon 1 sobre n y la otra va a salir por la propiedad arquimediana. Pero pues a este resultado lo que nos muestra es que finalmente pueden no preocuparse por cualquier epsilon, sino solo por epsilon de la forma 1 sobre n. Para cualquier número natural. Intenten este ejercicio y vean que efectivamente sale rápido de lo que ya tenemos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, hasta el último dice que es menor que 1 entre n, ¿verdad? 1 entre n, sí. Voy a hacer un ejemplo más y con eso terminamos la clase de hoy. Y vamos a hacer este resultado nos da otro ejemplo de cómo obtener una integral en algún intervalo dado. Vamos a considerar, digamos, una función f que va del intervalo 0, b a los reales, dada por f de x igual a x, ¿ok? El b es un número positivo, ¿sale? Entonces, veamos que f
es integrable. ¿Ok? Bueno, igual, yo creo que geométricamente no debería ser complicado, pero recuerden que para nosotros una justificación no se puede limitar a una visualización geométrica. O sea, la gráfica es algo así, ¿no? Vamos a pensar que por aquí está B. Y entonces, esta es la gráfica de la función, o sea, es la recta y igual a x, ¿no? Sería la gráfica de la función f de x igual a x. Y este puntito tiene por coordenadas b, b, porque la segunda coordenada coincide con la primera. Entonces, geométricamente, la integral de 0 a b de x, pues debería o de f le voy a poner, pues sí existe, bueno, parece que sí, ¿no? Y podríamos decir cuánto vale. Pues es el área de un triángulo. Entonces esperamos, digo, lo voy a poner aquí nada más por lo que nos adelanta la figura, pero lo tenemos que probar analíticamente. La integral tendría que ser el área de un triángulo que tiene por base B, por altura B, y pues es base por altura sobre 2. Entonces, pues parece que tendría que dar B cuadrada sobre 2, ¿sí? Geométricamente, es lo que esperaríamos obtener, pero tenemos que hacer todo analíticamente, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, pues vamos a usar el corolario que les puse aquí arribita. Nos vamos a considerar una partición cualquiera, ¿ok? Vamos a dar un n cualquiera, perdón. Nos van a dar un n natural cualquiera, ¿ok? Y vamos a buscar una partición que nos ayude, ¿de acuerdo? En este caso sí nos va a servir, por ejemplo, considerar una partición que cumpla la propiedad de que todos los subintervalos que formemos sean de la misma longitud. A este tipo de particiones donde todos los puntitos están a la misma distancia entre sí, bueno, del anterior y del siguiente, se le da el nombre de partición regular. Entonces, tomando como base, voy a borrar esto de acá, tomando como base un número natural cualquiera, voy a empezar de la siguiente forma, tómense n, un número natural cualquiera. Y ustedes quieren considerar una partición que vamos a llamar P sub n, que les genere n subintervalos y todos del mismo tamaño. ¿Sí está bien? Pregunta, ¿cuánto tendría que haber de distancia entre un puntito y el siguiente? ¿Serían iguales, no, profe? Ajá, ¿y cuánto tendrían que medir si queremos que haya n subintervalos? 1, ¿no? 1. Pero esto 1. vale B, todo esto tiene longitud B. ¿Cuánto tiene que medir cada uno de estos cachitos? Si queremos que haya n subintervalos de este tamaño. B entre B sobre N. B sobre n, exactamente. ¿Sí está bien? Entonces, consideremos la siguiente partición. P sub n que tenga, bueno, tenemos que empezar en 0, luego sería 1 sobre n, luego sería, pues, 2 sobre n, porque sería sumarle otra vez 1 sobre n, 3 sobre n, etcétera, etcétera, hasta llegar a n veces b sobre n, que es exactamente v. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces es, b sobre n, ¿verdad? Ustedes me habían mencionado que era b sobre n, perdón, yo le puse b sobre n, 2b sobre n, 3b sobre n, así hasta nb sobre n, que es, perdón, no era 1 sobre n, era b sobre n. Muy bien, tenemos entonces esta partición, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Qué pasa si ustedes consideran la suma inferior de F respecto de P? ¿Cuánto les daría? Por definición tendría que ser la suma desde I igual a 1 hasta N. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacerlo de 0 a 1. Para que el B no nos meta mucho ruido, lo voy a hacer del intervalo 0 a 1 a los reales. Es lo mismo, pero a lo mejor si pensamos en B igual a 1 va a ser más fácil para ejemplificar. Aquí en vez de que sea B, le voy a poner nada más 1 sobre N y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ya a ver si aquí se ve más claro. Consideramos 0, 1 sobre N, 2 sobre N, etcétera, etcétera. 2 sobre N, etcétera, hasta N sobre N, que es 1. ¿Sale? Su B es 1. Entonces, todos los intervalitos miden 1 sobre N. Entonces, ¿cuánto valdría la suma inferior? Por definición, sería la suma desde I igual a 1 hasta N de M sub I por delta sub I. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, pero fíjense en su función. Su función es creciente. Entonces, si en particular ustedes se fijan en el intervalito T sub I menos 1, T sub I, que es el que usamos para hallar MI y delta I, en este cachito, como la función es creciente, que sería esta parte, el ínfimo, de hecho, se convierte en un mínimo. Y ese ínfimo se alcanza en el extremo izquierdo. Cuando las funciones son crecientes, el ínfimo se alcanza a la izquierda y el supremo a la derecha. Entonces, el M sub I minúscula no es otra cosa que F evaluado en T sub I menos 1, lo voy a poner así. ¿Sí está bien? Multiplicado por delta I. Pero delta I, como les mencionaba, pues es la longitud del subintervalo y todos miden lo mismo, que miden 1 sobre N. Pero evaluar F en del extremo izquierdo simplemente es la función identidad. Entonces, esto nos quedaría simplemente la suma desde I igual a 1 hasta N de T sub I menos 1 multiplicado por 1 sobre N. ¿Sí están de acuerdo? Profe, ¿por qué dice que quedaba T sub I menos 1? Nada más. Porque la función es f de x igual a x. Entonces, f evaluado en t sub i menos 1, pues es t sub i menos 1. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando con la función f de x igual a x. Pero también no nos olvidemos cómo se definen los t sub i's en general. T sub i, pues no es otra cosa que i sobre n. T sub 0 es 0, que es 0 sobre n. T sub 1 es 1 sobre n. T sub 2 es 2 sobre n. T sub i menos 1, pues no es otra cosa que i menos 1 sobre n, y todo esto multiplicado por delta sub i, que es 1 sobre n. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos hasta aquí? Sí, profe. A ver si me cabe abajo, si no me paso no, voy a tener que pasar a la siguiente pantalla. Fíjense que el 1 sobre n y el n que está abajo se va a convertir en 1 sobre n cuadrada. O sea, este n por n les va a dar n cuadrada. Pero 1 sobre n cuadrada ya no depende del i, es una constante, puede salir de la sumatoria. Entonces, lo que nos va a quedar, voy a borrar esto de acá, esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos 1 que multiplica a 1 sobre n cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 sobre n cuadrada que multiplica a i menos 1, pero como el i corre desde 1 hasta n,
y menos 1 les va a dar 0, más 1, más 2, y así sucesivamente hasta n menos 1. ¿Sí estamos bien? Y aquí hay que acordarse de una de las formulitas que ustedes probaban por inducción matemática en su curso de teoría de ecuaciones. Bueno, el 0 lo pueden ignorar y les queda 1 más 2 más hasta n menos 1. La suma de los primeros n menos 1 números naturales, que ustedes se acuerdan que es el número n menos 1 por el sucesor, que sería en este caso n, sobre 2. Se elimina el n de arriba con un n de abajo y simplemente lo que les va a quedar es n menos 1 sobre 2n, que lo podemos escribir como 1/2 menos 1 sobre 2n. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Profe, tengo una pregunta en la diapositiva, bueno, en la página anterior, donde Sí. dice que I menos 1 sobre N. Ajá, eso Sí. que está en azul, pero ya no entendí cómo es que pasamos de lo que está en verde a lo que está en azul. Porque estos t sub i menos 1, recuerden que son los elementos de la partición. El t sub 0 es 0. El t sub 1 es 1 sobre n. El t sub 2 es eso más 1 sobre n, que nos da 2 sobre n. El t sub 3 es 3 sobre n. El t sub i menos 1 sería i menos 1 sobre n. El t sub i es i sobre n y así sucesivamente. ¿Sí está bien? Sí, profe, ya la vi, gracias. Sí, de nada. Bueno, encontramos que la suma inferior es 1/2 menos 1 sobre 12. Análogamente, si ustedes calculan la suma superior de f respecto de la partición p sub n, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta m, de m sub i mayúscula por delta i. Pero de nuevo, me regreso al dibujito. La función dijimos que es creciente, entonces al ser creciente, en el intervalo t sub i menos 1, t sub i, el supremo de las imágenes se va a alcanzar en el extremo derecho. De hecho, va a ser un máximo, porque la función es estrictamente creciente, es continua y está definida en el intervalo ti menos 1, ti. Entonces, cuando ustedes calculen el supremo de las imágenes, pues va a ser simplemente f evaluado en t sub i, que sería f evaluado en del extremo derecho del subintervalo, multiplicado por delta i, que es 1 sobre n, que es lo mismo que la suma desde i igual a 1 hasta n, pero otra vez el t sub i, recuerden que es el elemento de la partición i sobre n, entonces quedaría i sobre n, que multiplica a 1 sobre n, que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de i sobre n cuadrado. ¿Sí está bien? Esto es lo mismo, voy a seguir aquí. El 1 sobre n cuadrada lo podemos sacar de la sumatoria y les queda la suma desde i igual a 1 hasta n de i. Y esto es lo mismo que 1 sobre n cuadrada, que multiplica a 1 más 2 más 3, etcétera, hasta n. Y recuerdan también que esa suma no es otra cosa que, bueno, el 1 sobre n cuadrada que teníamos, y esa suma es n por n más 1 sobre 2. El n de arriba se elimina con un n de abajo y les queda simplemente n más 1 sobre 2n, que es lo mismo que 1/2 más 1 sobre 2n. Por lo tanto, la suma superior de f respecto de la partición p sub n es 1/2 más 1 sobre 2n. Ya casi terminamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
profe, ya todo bien, pero cuando dice que tenemos la sumatoria de los m mayúscula sub i, ¿por qué la m mayúscula sub i termina siendo f de t sub i? Porque la función es estrictamente creciente. Entonces, si tú te preguntas por el supremo de las imágenes del intervalo, pues es lo que vale la función en el extremo derecho. ¿Sí? Ah, con el que empieza, el t sub i, ¿no? Con el que termina el subintervalo, sí. Cierto. Sí, sí, profe, ya. Gracias. Sí, de nada. Bueno, esto nos sirve para dos cosas. Fíjense quién es la suma superior y quién es la suma inferior. Ya casi terminamos, ya estamos por concluir este ejemplo. Pero fíjense que este es más interesante, lo que les comentaba, porque aquí sí es importante la partición que elijamos. Ahora, lo voy a poner aquí, lo que habíamos obtenido. O sea, obtuvimos que la suma inferior es 1/2 menos 1 sobre 2n y la suma superior es 1/2 más 1 sobre 2n. Entonces obtuvimos que la suma inferior de f respecto de p sub n es 1/2 menos 1 sobre 2n y la suma superior de f respecto de p sub n es 1/2 más 1 sobre 2n. Obtenemos así que si ustedes hacen la suma superior de f respecto de p sub n menos la suma inferior de f respecto de p sub n, pues esto es 1/2 más 1 sobre 2n menos 1/2 menos 1 sobre 2n, que es igual a, el 1/2 se elimina y les queda 1 sobre 2n más 1 sobre 2n, que es igual a 1 sobre n. Y ya no, pues lo que logramos entonces es notar que ciertamente podemos encontrar una partición cuya diferencia sea tan pequeña como nosotros queramos. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? O sea, con eso ya estamos viendo que efectivamente nuestra función f es integral. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Sí vamos bien? Sí, profe, ya. Sí, lo voy Bueno, siguiendo. ahora sí, ya nada más nos falta cómo obtener el valor de la integral. Pero eso también lo podemos obtener de la información que tenemos. ¿Por qué razón? Pues porque fíjense en esta desigualdad. Esta desigualdad lo que nos dice es que la suma inferior es 1/2 menos 1 sobre 2n. Pero eso es para cada número natural. ¿Sí está bien? Entonces, lo voy a poner aquí. De esta desigualdad, lo que podemos observar es que la suma, ¿cómo lo podemos poner? La integral inferior de f, al ser el supremo de las cotas, de las sumas inferiores, pues tiene que ser mayor o igual que 1/2. ¿Sí estamos bien? Porque esto se cumple para cualquier n. Esto se cumple para n's arbitrariamente grandes. ¿Sí está bien? O lo pueden ver de la siguiente forma. Es mayor o igual que 1/2 menos 1 sobre 2n para cada n en los naturales. Entonces, cuando hagan n suficientemente grande, pues 1 sobre 2n se va a ir a 0 y ya nada más les va a quedar que la integral inferior de f es mayor o igual que 1/2. ¿Sí está bien? Y así, la integral inferior de f va a ser mayor o igual que 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo?
Y de esta desigualdad, voy a borrar esto de aquí, mejor dejo lo que estaba aquí abajo. Voy a borrar esto de aquí. Y de la otra desigualdad que tenemos abajo, fíjense que la suma superior de f respecto de p sub n es 1/2 más 1 sobre 2n. Entonces, de lo anterior, como la integral superior es el ínfimo de las cotas superior, el ínfimo de las sumas superiores, entonces la integral superior de f tiene que ser menor o igual que 1/2 más 1 sobre 2n para cada n en los naturales. Eso se va a seguir de este resultado. ¿Sí está bien? Tiene que ser menor o igual que cada una de estas sumas superiores. Pero como eso se cumple para cada n en los naturales, cuando n se haga más y más grande, sumando de la derecha se va a ir a 0. Y entonces vamos a concluir que la integral superior de f tiene que ser menor o igual que 1/2. Entonces, en resumen, 1/2 es menor o igual que la integral inferior de f, que es igual a la integral superior de f, que es menor o igual que 1/2. Pues eso implica que la integral de 0 a 1 de x es igual a 1/2. Y ya acabamos, ¿no? Si es mayor o igual que 1/2 y es menor o igual que 1/2, pues tiene que ser 1/2. Estas dos son iguales porque ya habíamos visto que era integrable. Y la integral, pues tiene que ser 1/2. Bueno, en la tarea que ya les voy a compartir, va a venir un ejercicio muy parecido, pero en vez de f de x igual a x, va a venir f de x igual a x cuadrada. Y esta idea que les hice para el intervalo 0, 1, de hecho se puede verificar para cualquier intervalo en general. Nada más lo voy a escribir y con eso ya termino. En general, la integral de a b de x es igual a, bueno, le voy a poner nada más de 0 a b. Después lo vamos a generalizar de a b. Simplemente es b cuadrada sobre 2. Pueden checar que se puede hacer muy parecido a lo que hicimos. Nada más ahí va a aparecer una b en el desarrollo. Y el ejercicio se los voy a poner aquí como ejercicio, pero en la tarea viene de manera explícita. Verifique que si f va del intervalo 0, 1 a los reales, está dada por f de x igual a x cuadrada, entonces f es integrable y la integral de 0 a 1 de x cuadrada va a ser igual a 1/3. ¿Sale? Y la sugerencia es recordar que la suma desde y igual a 1 hasta n de y cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bueno, oiga, la clase de hoy entonces ya hicimos integrales de funciones, ya vimos que ejemplos de funciones que son integrables, un ejemplo de función que no es integrable y pues ya pudimos constatar a partir de la definición quién es la integral. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Vamos a hacer nuestra primera actividad. Ya hemos avanzado lo suficiente para hacer una actividad por equipos. Y la primera hora de la clase les voy a dejar, vamos a ver algunas propiedades. Nos faltan ver muchas propiedades de integración. Esas las vamos a estar viendo esta semana y la siguiente. Y yo creo que con eso ya vamos a tener todo lo necesario para la definición analítica de integración. Y entonces ya meternos a los temas de técnicas de integración. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Profe, ¿este ejercicio lo vamos a entregar o lo hacemos nosotros por nuestra cuenta? No, va a venir en la tarea. Nada más se los quise mencionar ahorita Ah, va. porque es parecido a lo que hicimos, pero
Fíjense que en vez de x es x cuadrado. Sí, profe. ¿Le podría regresar al anterior un momento? Sí, claro. Este de aquí. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el siguiente miércoles. El miércoles continuamos entonces con los resultados de integración. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profesor. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, Buen día, hasta profe, nos luego. vemos. Nos vemos, hasta luego.